Deuteronomio lo tiene, capítulo 26. Voy a invitarle a que lea conmigo versículos del 1 al 4. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias porque como pueblo nos das la bendición de estar reunidos, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo corazón y mente. Señor, aún nuestros hermanos que nos están viendo a través de la internet, Señor, juntos te hemos adorado. Y hoy, Señor, queremos pedirte que seas tú hablando a nuestros corazones, ministrándonos, Señor. Tú sabes, Padre, en qué área de nuestra vida, Señor, nos está haciendo falta tu palabra y la bendición que tú traes consigo con ella, Señor. Así que, Dios, te ruego que bendigas cada persona como has bendecido mi vida, que nos ayudes a crecer, Señor, en fe, en obediencia, y que, Señor, después de esta palabra estemos con el deseo, Señor, de ser fieles como tú lo eres para nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias por lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, he titulado a mi prédica de esta mañana: dando a Dios lo primero y lo mejor. Yo no sé cuántos de los que están aquí ya han aprendido en su vida por la palabra del Señor o por lo que le ha sido enseñado. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos aprendido a darle lo primero de nuestra vida y lo mejor a Dios? Porque a lo mejor a veces le damos lo secundario, ¿verdad? A veces nos acordamos de darle algo a Dios, y no me estoy refiriendo al dinero o a lo material. Dios espera lo mejor y lo primero de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra que Dios les había dado por herencia, recuerden que ellos habían estado 450 años en el desierto, esclavos en Egipto, y luego estuvieron otros 40 en el desierto, y estaban a punto de entrar a la tierra que Dios les daba como herencia. Es como si usted, después de desear tanto un terreno, finalmente el Señor se lo da o está a punto de dárselo. Dios, antes de que ellos entraran, le dijo a Moisés que tenían que hacer algo una vez que entraran ahí y fueran bendecidos. Y aquí encontramos un principio muy importante que ellos no olvidaron, los israelitas no olvidaron, y que nosotros tampoco debemos de olvidar. ¿Cuál es el principio? Dice versículo 1, capítulo 26, nuevamente, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres
padres que nos daría. Aquí encontramos una de las expresiones de fe más antiguas. En ella se reconoce y se confiesa a Dios como el Redentor y Rey de sus vidas. Qué importante es que en la conciencia humana, ¿sí?, pueda caber o pueda haber un recordatorio de lo que fuimos antes de conocer a Dios y de lo que somos ahora por su gracia. Es uno de los principales incentivos o motivaciones para adorar y en cómo ellos iban a agradecer, los hebreos, ¿verdad?, al recordar que ellos venían de un hombre, y aquí lo menciona en este capítulo, uno de sus patriarcas fue Jacob, y menciona de un hombre casi muerto, un hombre que pudiéramos decir huyó de su casa como delincuente, que cuando pudo tener familia casi pereció su familia por hambre. Pero Dios los llevó a Egipto, ¿sí?, por medio de uno de sus hijos de Jacob, que se llamó José. Y cuando él o ellos estuvieron ahí, Dios los prosperó, los fortaleció, los hizo un pueblo especial, un pueblo fuerte. Toda esa historia, Dios no quería que ellos la olvidaran. Ellos necesitaban recordar, una vez que entraban a la tierra que Dios les había dado, una vez que ellos vieran prósperas esas tierras, porque Dios había dicho que ahí iba a fluir leche y miel, hablando de la abundancia y de las bendiciones que ellos tendrían. Dios no quería que olvidaran de dónde Dios los había sacado. Y una de las maneras en cómo ellos tenían que recordarlo, ellos recogían las primicias o lo primero de sus frutos y los traían al sacerdote en el templo y declaraban una sentencia que encontramos aquí, capítulo 26, y ahora leen conmigo versículos 10 y 11. Dice así, esto es lo que decían verbalmente, no solamente traían las primicias, sino que declaraban esta palabra. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Esto lo cumplieron fielmente los hebreos cuando entraron a la tierra prometida, cuando vieron la prosperidad, cuando vieron la bendición. Ellos aprendieron a dar sus primicias porque había gratitud en su corazón. Se cuenta del presidente Benito Juárez, no sé cuántos han oído esta anécdota, alguna vez yo la he contado, que cuando ya era presidente de nuestra República Mexicana, antes de comenzar su día y empezar a atender en su despacho, él se sentaba frente a su escritorio y abría un cajón que estaba hasta mero abajo y sacaba unos guarachitos. Y él tenía unos momentos de reflexión al ver esos guaraches. Esos guaraches son los que él había portado cuando se había venido huyendo del pueblo de Galatao, de la Sierra Juárez, sin nada.
sin saber lo que tendría por delante. Es uno de los hombres ilustres más reconocidos, no solamente en México, sino en todas las Américas. Pero era un hombre que reflexionaba de dónde Dios lo había sacado. ¿Cuánto más nosotros, cuando podemos tener un testimonio grande, poderoso? A veces como cristianos se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Y yo creo que sería bueno hacer algo como lo que hacía Benito Juárez. Algo que nos recuerde de dónde nos sacó Dios. De qué esclavitud fuimos liberados. Porque todos los que venimos a Cristo somos liberados de la esclavitud del pecado y de la maldad. Amén. Pero cada uno de diferente manera. Pero ¿qué hacemos además de acordarnos? ¿Qué más hacemos para declararle al Señor que fue por su gracia y por su poder? Los israelitas traían las primicias. Ese era su recordatorio. Esa era la forma en que Dios les había hecho entender que ya entrando en la tierra prometida no se iban a sentir los dueños y amos de la tierra. Como muchas personas así se sienten. ¿Cuánto necesitamos esa humildad y esa mansedumbre que Dios pide aquí de nuestras vidas? Si nos recordáramos continuamente de dónde Dios nos sacó, de dónde nos trajo. Muchos de nosotros nos trajo de lejos. Nos trajo quizás de un pueblito también. Quizás a otros de la ciudad. Quizás tu familia no padeció en lo económico, pero quizás padeció en otras áreas. Pero lo que tú y yo somos ahora generalmente es muy diferente a nuestro pasado. Así que no se nos olvide nuestra conciencia histórica de lo que fuimos y de lo que somos ahora. Pero alguno se podrá preguntar, ¿pero qué son las primicias? ¿Sí? Aquí nos dice, ¿verdad?, que los hebreos cuando salieran al campo, a su campo de trabajo, y vieran los primeros frutos que aparecían en sus sembradíos, o las primeras crías, ellos lo que hacían era señalarlos. De alguna manera los señalaban, ¿sí?, o los cortaban inmediatamente y los cuidaban para luego presentarlos al Señor como Él había mandado. Él los llevaban en la fiesta o en las fiestas como la fiesta de las primicias. Los judíos o hebreos, mejor dicho, celebraban 3 fiestas. Celebraban 6 importantes, pero 3 las celebraban seguras en el año. Esas 3, además de celebrar la Pascua, la cosecha, los tabernáculos, ellos celebraban lo que ellos habían recogido
en diferentes áreas. Por ejemplo, en la fiesta de la Pascua celebraban la cosecha de la cebada. En la fiesta de Pentecostés la cosecha del trigo. En la fiesta de los tabernáculos la cosecha de las frutas. O sea, continuamente ellos recordaban de dónde venían y la bendición que el Señor les había dado. Primicia, si usted va al vocablo hebreo, viene de dos palabras, bikurim y rechit, que se traducen como los primeros frutos de la cosecha. La primera parte o la parte principal y lo mejor. Eso es lo que originalmente quiere decir primicias, lo voy a repetir. Los primeros frutos de la cosecha. La primera parte, ¿sí?, o la parte principal. Y lo mejor. En algunos diccionarios también lo traducen como la primera parte de una serie, ¿sí?, porque las primicias eran lo primero de una serie de bendiciones que les había dado. Así que las primicias representaban la totalidad de la cosecha. ¿Sabe qué hacía una persona cuando daba sus primicias? Estaba declarando en fe y creyendo en su corazón que Dios iba a seguir bendiciendo su tierra, que no solamente era ese fruto que se estaba viendo de primera mano o por primera vez, sino que iba a haber una cosecha abundante. Pero ellos se aguantaban las ganas de comérselo. No sé cuántos de los que estamos aquí, ¿verdad?, hemos tenido la experiencia de ver los primeros frutos de la siembra, por ejemplo, del maíz, y ver el primer elote y decir, ay, cuánto me costó, ¿verdad? Estos elotes o este fruto. ¿Y cuántos vamos sobre el elote y a comérnoslo, verdad? ¿Sabe que muchos de los que estamos aquí, bueno, yo quisiera que levantaran su mano, ¿cuántos en su inicio de cristiano o por sus padres o por alguien les enseñaron la bendición de entregar las primicias? Levante su mano, ¿cuántos saben? Ok, muy bien, una buena cantidad, ¿sí? ¿Cuántos lo hacemos? No levante la mano, ¿verdad? No quiero apenarle. Pero muchos de nosotros sabemos de esto. Fuimos enseñados en el inicio de nuestra vida cristiana, o por nuestros padres, si ellos conocían la palabra, la conocen. Las primicias es una bendición. Es el anunciamiento de la cosecha que vendrá, ¿sí? La ofrenda que ellos entregaban, porque aquí dice que lo traían en una canasta, representaba, ¿verdad?, la bendición que el Dios les había dado al hacer producir la tierra. Y era un reconocimiento de que todo le pertenecía a Dios. ¿Qué dice Éxodo 23:17? Por favor, si puede usted buscar su Biblia o verla en pantalla. Éxodo 23:17. Pero así, ¿qué dice? 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás pan leudo, con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mis víctimas,
quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Así que los hebreos obedecían esto y lo traían, hermanos. No sé cuántos hemos tenido frutales, porque usted puede decir, pero si yo no soy campesino, ¿verdad? La mayoría de los que estamos aquí no hemos tenido esa experiencia, esa bendición. Bueno, yo sí la tuve, aún en la ciudad. Mi mamá era una mujer que ella nos enseñaba todo lo que podía. Y en nuestro terrenito, ¿verdad? En la ciudad, allí en nuestro patio trasero, allí nos enseñó a hacer surcos. Nos ayudó a sembrar maíz y pudimos cosechar en plena ciudad. Nos hizo sembrar varios árboles frutales. Mi mamá no era cristiana en ese entonces, así que las primicias no las comimos, ¿verdad? Pero después mi madre se convirtió al Señor y ella empezó a practicar todo lo que aprendía en la palabra. Yo les contaba ayer a los demás pastores y obreros de nuestro equipo que nosotros, y algunos de ustedes a lo mejor lo llegaron a ver porque yo llegué a publicar, teníamos un árbol en un patio chiquito o pequeño que tenemos en casa, teníamos un árbol que guardamos cuando construimos nuestra casa. No pudimos guardar o dejar otros árboles, pero dejamos uno de mandarinas y ese árbol resistió muchos embates, la construcción, plagas, etcétera. Y Dios nos bendijo mucho porque dio una cosecha abundante cada año. Bolsas y bolsas sacábamos de mandarinas. Pero un día, un conejo, y me guardo el adjetivo calificativo, sí, uno de mis hijos se lo regalaron y lo dejamos allí en el patio, en el corralito. Pues no nos dimos cuenta que el conejo se metía, hizo su hoyo, no sé cómo se llama, eso, y se comió, empezó a comerse las raíces. Y no sabía qué hacía. Sí, vi el hoyo, ¿verdad? Pero yo pensé que era para guardarse en la noche. Un día de repente llegamos y seco el árbol. Se secó. Y ya pues nos pusimos tristes, pero pusimos otro árbol de mandarinas. Un mandarinal. Al poco tiempo dio su primicia. 3 o 4 mandarinas. La primera era una mandarina grandota. Y no, pues mi esposa y mis hijos con ganas de ya comérsela, ¿verdad? Y que le digo, tranquilos, le digo, esa mandarina no es para nosotros. Esa es para el Señor, ¿verdad? Y alguno pudiera pensar, pero pues, si Dios no va a bajar a comérsela. Pero la Biblia dice que era para el Señor, pero la traían a la casa del Señor y la entregaban al sacerdote. Y Dios había decidido dársela o compartirla, mejor dicho, con los sacerdotes y los levitas. Así que esas primeras mandarinas nos las trajimos al templo. ¿Sí? Y usted pudiera decir, ¿pero qué es una mandarina? ¿Sí? ¿O qué es un limón? ¿Sí? Quizás para usted aparentemente es un elote, es un limón, pero para alguien que conoce, que es agradecido, que tiene conciencia histórica y que reconoce que Dios es el creador, que Dios es el que hace producir la tierra, no es una simple mandarina. Así que yo no sé usted qué tendrá que dar de primicia al Señor, ¿verdad? Los hebreos tenían que dar, fíjese lo que tenían que dar los hebreos, tenían que entregar al primero de sus hijos. ¿Sí? ¿Quiénes son primogénitos aquí en las familias? Yo levanto mi mano. ¿Cuántos son primogénitos? ¿Sí? Si usted fuera de una familia hebrea, ¿sí?, usted
tendría que ser entregado al Señor. Pero Dios, claro, no está por el sacrificio humano, como otros pueblos y otras culturas. Lo redimían o rescataban al primogénito. ¿Cómo lo hacían? A través de la entrega de un animalito. ¿Sí? Esa era la manera como se redimía. También tenían que entregar lo primero de sus animales. Y esos generalmente eran sacrificados. Excepto el buey y el asno, podían ser redimidos por un cordero. Pero igual sus cosechas tenían que entregarse lo primero de sus cosechas. Y alguno pudiera pensar, pero ¿cómo Dios va a pedir a los primogénitos, verdad? Yo sé que usted no daría a su hijo, ¿verdad? Por peor que se portara, porque es su hijo. Pero aquí encontramos un principio espiritual. Dios sí fue capaz de dar a su único hijo, a su primogénito. Él lo entregó por cada uno de nosotros. No lo redimió. No puso un cordero o dio un cordero como animal. Los israelitas sabían de esto porque cuando ellos salieron de Egipto, Dios tuvo que mandar una plaga más, la 10ª, para que Faraón dejara ir a su pueblo. Y es conocida como la plaga de los primogénitos. El ángel de Jehová vino para traer juicio y tomar lo que era suyo, tomar los primogénitos de los israelitas y tomar los primogénitos de los egipcios. Pero a los israelitas les dijo cómo podían salvarse. Y les dijo que mataran un cordero. Y con la muerte de ese cordero y la sangre que vertieron de él, lo pusieron en los postes y en los dinteles de las casas, para que cuando pasara el ángel de la muerte, no entrara a esas casas, porque ahí se había pagado el rescate por el primogénito. Fue así como Dios libró a Israel. Dios ha tenido amor por su pueblo. No solamente por Israel, sino por todo el mundo entero. Y dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio su primicia, la mejor primicia de todos los pueblos y de todos los tiempos, porque no hay un hombre tan perfecto o perfecto, tan santo, de manera perfecta como Jesucristo. Y Dios lo entregó. Si Dios iba a demandar un día lo primero de nosotros y lo mejor, Él tenía que dar ejemplo. Dios no le va a pedir a usted nada de lo que Él no haya hecho primero. Jesucristo mismo, Él lo dijo: a mí no me quitan la vida, yo la doy. Por eso en la Escritura, en el Nuevo Testamento, Jesucristo es conocido como la primicia, porque no solamente murió en la cruz, Él fue el primero de resucitar de entre los muertos para no morir jamás. Así que, ¿qué aplicación podemos tener? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos dándole lo primero y lo mejor de nuestra vida y de lo que Dios nos da? ¿Estamos enseñando a nuestros hijos? Porque déjenme decirle esto: cuando los israelitas lo hacían, los hijos lo aprendían. En la Escritura nos dice que los primeros hijos de Adán, Caín y Abel, entregaron una ofrenda al Señor con este principio. Génesis 4, versículo 2 dice, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio
a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Después vemos, ¿verdad?, que en su enojo Caín mata a Abel por esta situación. Ambos fueron enseñados. Es como en su casa, usted le enseña los mismos principios y valores a sus hijos, pero unos son obedientes y otros no lo quieren ser. Caín dijo: tenemos que traer una ofrenda. Pues ya ahí está la ofrenda. ¿Sí? Él sembraba y trajo una ofrenda de lo que él había sembrado. Pero Abel era pastor de ovejas. Y él no solamente trajo lo primero, sino que trajo lo mejor. La oveja más gorda se la trajo al Señor. Si eso hubiera hecho su hijo o su hija con usted, seguro que usted también se hubiera alegrado. ¿Sí? Porque las primicias, repito, es más que algo material. Las primicias denotan el corazón de una persona, cómo piensa y cómo actúa. Enseñemos a nuestros hijos estos principios o este principio. Sabe que por lo menos 3 cosas. Si usted quiere que le vaya bien a su hijo en esta vida, si quiere que sea un hijo de calidad en lo espiritual y que le vaya bien, que sea próspero, enséñele a dar a Dios lo primero y lo mejor. Enséñele a administrar bien y con sabiduría. Eso no se da nomás porque sí. Eso se enseña con el ejemplo, con la práctica. Repito, enséñele a dar a Dios primero. Enséñeles 2, administrar bien y con sabiduría. Que no gaste más allá de lo que no tiene. Enséñele a ahorrar. ¿Cuántos papás aquí estamos enseñando a nuestros hijos a ahorrar? ¿Cuántos tenemos un presupuesto y les enseñamos a nuestros hijos cómo se hace un presupuesto? Fíjense que los hijos, mientras están en casa, ellos, pues ¿para qué hacen un presupuesto, verdad? Si nomás piden. Pero aún en lo que piden, tenemos que enseñarles a administrar. ¿Cuánto más cuando se empiezan a independizar? Tenemos que enseñarles. Así que, ¿por qué la Biblia nos habla tanto de finanzas y de primicias? Quiero decirles rápidamente esto. Porque a través de ellas aprendemos a reconocer y a darle el primer lugar a Dios. Dice Proverbios 3, 9 al 10, honra a Jehová, ¿qué dice? Con tus bienes. ¿Y con qué más? Y con las primicias de todos tus frutos. Repito, Proverbios 3, 9 y 10. ¿Sí? Léalo conmigo como dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En otras palabras, Dios quiere que apliquemos esto y que enseñemos a nuestros hijos, porque Él quiere bendecirnos. Él quiere que nos vaya bien. Ezequiel 44, 30 y 31, si me hacen favor de ponerlo. ¿Qué dice? Y las primicias de todos los primeros frutos
de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose, ¿qué? Ese era el propósito de Dios finalmente, para que repose la bendición de Jehová sobre vuestras casas. ¿Sí? 31. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así como de aves o como de animales, comerán los sacerdotes. ¿Sí? Entonces, Dios decía que incluso que iban a comer los sacerdotes, y los sacerdotes se comían las primicias. ¿Por qué? Porque a ellos Dios no les había dado terrenos para sembrar o una tierra por posesión. Ellos estaban dedicados, la posesión, su terreno, su territorio era Dios y el servicio que tenían que dar a Él. Así que por eso tenemos que darle al Señor nuestras primicias. Lo más importante al dar una primicia es porque Dios quiere que seamos como Él. Nosotros somos sus hijos y en Cristo Jesús estamos siendo hechos semejantes a su imagen. Y Dios, por si usted no se acuerda, aunque yo sé que Dios lo ha hecho con todos, Dios es un Dios generoso y nosotros también debemos ser generosos. Debemos de enseñar a nuestros hijos a hacerlo. Pues la Biblia nos enseña que no hay verdadero crecimiento espiritual sin generosidad. ¿Sí? Si usted empieza a leer más acerca de finanzas, como este principio de las primicias, usted se va a dar cuenta que una persona no crece en fe, no crece espiritualmente sin generosidad. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Cuando somos generosos, ¿sí?, estamos siendo como nuestro Padre. Y si no lo somos, no vamos a desarrollar ese potencial que Dios nos ha dado. Así que hagámoslo. Hagámoslo. Dios es el que pone en nuestro corazón cuando tenemos que dar nuestras primicias o nuestras ofrendas o nuestros diezmos. Cuando tenemos que ser generosos con las personas que nos rodean, con el que necesita. Y por último quiero decirle que tenemos que hacerlo con una actitud correcta. Primero a los Corintios 9, del 6 al 14, en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que lean conmigo, es la última cita que vamos a ver, porque esto es del Nuevo Testamento. Primero a los Corintios 9, a ver, déjame decirles si segunda, permíteme. No, perdón, es segunda a los Corintios 9, Nueva Traducción Viviente, a ver si la tienen. A partir del versículo 6. Dice así, a ver si lo tienen ahí. Segunda a los Corintios 9, 6. Los que ya lo tienen en su Biblia. Sí. Ya lo tienen, gracias. Dice, recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Siguiente. Cada uno debe decidir en su corazón, ¿qué dice? ¿Cuánto dar? Y no den de mala gana, ¿ni qué? Ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría.
¿sí? Si puede usted subraye esto en su Biblia, ¿sí? En la versión 60 dice, cada quien dé como propuso en su corazón. Me gusta, escogí esta versión porque yo no quiero que usted diga, ay, ya el pastor está pidiendo las primicias. Ni modo voy a tener que traerlas. Tengo que obedecer y pues ni modo voy a tener que traerlas. No. Nada de lo que, fíjese incluso, y Dios lo está diciendo en su palabra, no es a la fuerza. Dios está diciendo aquí, cada quien debe decidir en su corazón. ¿Sí? Como Abel y Caín, que cada uno decidió en su corazón. Fíjense que la gente que siembra a veces está en esa disyuntiva. De repente ve las primicias y dice, híjole, como ya ni me di cuenta que fueron los primeros frutos, ¿verdad? Es ahí cuando es el criterio personal. Dios había dicho, pues traigan una canasta o una gavilla, mínimo. Pero yo sé que muchos de ellos daban mucho más, porque cada uno debe de dar, no me la pague por favor, como ha decidido en su corazón. ¿Sí? Ahí en el 6 por favor. Entonces cada uno hay que compartir, dice ahí, con liberalidad y den con generosidad, porque esas acciones, dice el Señor, serán recordadas para siempre. Pueden poner el 8, no hay problema. Ok, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Fíjense lo que dice. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá ¿qué? Bastante de sobra para compartir con otros. El 9. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán ¿qué? ¿Y a poco no es lo que más recordamos de una persona que ya partió? Y recordamos cómo era de generoso. Es lo que más se nos queda. El que se acordó de nosotros cuando estábamos en problemas, en necesidades. El que nos fue a ver al hospital cuando estábamos mal. O que quizás estuvimos en la cárcel. O que no teníamos nada que comer. La generosidad deja una marca. Y ya no vamos a seguir leyendo, pero si usted sigue leyendo esta porción, usted se va a dar cuenta que produce muchas cosas la generosidad. Produce acciones de gracias a Dios. Produce que donde cayó la semilla, esa persona se hace más generosa. Se hace consciente. Así que, por último, quiero decirle esto. Las primicias nosotros las podemos dar como lo hacían los israelitas. A principio de año ellos le daban sus primicias al Señor. Alguno pudiera decir, pero ya estamos en el segundo mes. Bueno, si usted quiere darla,
la puede dar. Algunos la dan a principio de mes, le dan lo primero de sus bendiciones a Dios. Muchos de los que están aquí han dado su primer salario de su trabajo, cuando es un trabajo o una plaza o un trabajo que van a tener por un tiempo indefinido. Dan su primicia, la entregan. Otros lo hacen con sus árboles, como les comentaba, o con sus cosechas, ¿sí? O verduras, en fin, que sea el Espíritu de Dios el que ayude a cada uno de nosotros a obedecer a nuestro Dios. Usted y yo, hermanos, somos una bendición donde quiera que estamos, y lo que hagamos va a bendecir a otros, ¿sí? Lo que hagamos va a bendecir. Así que hoy hemos aprendido que debemos honrar a Dios con lo mejor y con lo primero de todos nuestros frutos, que seamos agradecidos, que le reconozcamos a Él porque Él es el dueño de todo. ¿Sí? Bendigamos a nuestro Dios, bendigamos su obra, seamos generosos y demos con alegría. Amén. Entonces, sé que hay más. Esto es nada más compartirles algo de este tema, pero si usted quiere indagar más, ahí hay mucho más en la Biblia que usted puede aprender. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Vamos a orar. Si usted quiere obedecer al Señor en este principio, dígale al Señor: Señor, aquí está mi vida. ¿Sí? Antes que darle una primicia al Señor, hay que darnos todos a Él. ¿Sí me explico? Por eso, si usted no le ha entregado su vida al Señor, pues ¿qué puede esperar Dios de que usted le entregue una primicia, verdad? Pero si usted le entrega su vida al Señor y le dice: Señor, aquí está mi vida, y con mi vida, Señor, está todo lo que me has dado. Eso es entregarle la vida al Señor. El hermano Wayne Myers, que habla mucho sobre finanzas, dice: una persona que no le entrega sus finanzas a Dios, muy probablemente esa persona todavía no es salva. Es algo duro, ¿no? Pero es verdadero. Porque si no le entregamos nuestras finanzas a Dios, muy probablemente nuestro Dios esté allí en el bolsillo o en la cartera. Así que démosle nuestra vida al Señor. Él nos lo dice porque nos ama y porque nos quiere bendecir. No solamente nos quiere salvar, quiere que nos vaya bien. Vamos a orar a Dios, y si usted no le ha entregado su vida al Señor, empiece por ahí. Dígale: Señor, yo te entrego mi vida. Y los que ya le hemos entregado nuestra vida al Señor, entreguémosela de veras. ¿Sí? Seamos obedientes. Vayamos a otro nivel de fe, siendo generosos, dándole a Dios lo que es de Dios. Amén. Incline su rostro y ore conmigo. Dios, muchas gracias, Señor. Gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. Si nos acordamos, Señor, de dónde nos trajiste, de dónde nos levantaste, Señor. Muchos de los que estamos aquí, Señor, tendríamos que estar muy agradecidos porque
Nuestra vida estuvo, Señor, en esclavitud, en diferentes formas de vida. Nuestras familias, Señor, estuvieron en prácticas que te desagradaron. Nosotros mismos, Señor, te ofendimos muchas veces, te fallamos. Un día nos tocaste, Señor, te acordaste, Padre, de nosotros. Nos diste, Señor, a conocer tu palabra. Nos diste a conocer a tu Hijo Jesucristo. Y nos dijiste que nos había rescatado con su vida. Gracias, Señor, porque nos sacaste de esa vida, nos salvaste. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestra vida no es nuestra, o que la vida que tenemos no es nuestra, sino que somos tuyos, Señor. Y que todo lo que tenemos, la familia, los recursos, los oficios, profesión, cosas materiales, todo, Señor, es tuyo. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a estar dispuestos a darte lo primero y lo mejor de nuestras vidas, Señor. Y si alguna persona que está aquí, Señor, ha vivido alejada de ti, no ha tenido conciencia, Señor, histórica de su vida, pero hoy, Señor, reconoce que por tu pura misericordia está viva, está vivo, y hoy tú le has hablado. Señor, te pido que toques sus corazones aún más, que envíes a tu Hijo Jesucristo, que los llenes de tu presencia, que a partir de hoy haya un cambio en sus vidas, Señor. Si alguno, Señor, te entregó la vida, pero hay áreas, Señor, como esta, de darte las primicias, de darte a ti lo primero y lo mejor. Si alguno no lo ha podido hacer, Señor, te pido que lo ayudes, que seamos generosos, Señor, porque esto habla de nuestra identidad y de quienes somos como tus hijos. En tus manos nos encomendamos, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia generosa, Padre, a ir a aquellos que no han sido alcanzados, a llevarle al pobre, a la viuda, al huérfano, Señor, a favorecer a aquellos que necesitan de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Un sacrificio agradable, grato perfume